El ejercicio que vamos a explicar a continuación es un ejemplo de creación de formulario utilizando controles. Dicho ejemplo consiste en construir un formulario que calcule el precio generado por la compra de un libro. Para ello se debe especificar primero el título del libro, que lo podemos seleccionar de esta lista desplegable. Una vez seleccionado el libro, nos arroja inmediatamente el precio de dicho libro, el precio unitario. Luego de ello podemos seleccionar la cantidad, que a través de estos botones podemos indicar que es mínimo 1 y máximo 5. Después podemos definir si el envío va a ser por correo o no. Si va a ser así, entonces chequeamos este cuadrito y podemos activar entonces algunos de los criterios, que son si el envío va a ser a ciudad principal, a ciudad secundaria o a corregimiento. Como podemos ver, dependiendo del criterio, así será el precio del envío, que puede variar de 7.000, 7.500 hasta 8.000. Una vez seleccionado esto, se genera el valor total de la compra, que se calcula tomando el valor del libro con la cantidad. Si se ha seleccionado envío por correo, entonces dependiendo del criterio así será el costo del envío y se suma al valor del libro, y eso nos da el valor total. Como podemos ver, si yo no selecciono envío por correo, pues el costo del envío aparecerá en cero y solamente el valor total se genera con el precio del artículo, el precio del libro, perdón, y la cantidad. Bien, entonces lo que queremos hacer es replicar este ejemplo realizándolo paso a paso, como les voy a explicar a continuación. Entonces lo primero que debemos hacer es, vamos a crear una nueva hoja. En la cual vamos a ir construyendo el libro, el formulario tal como lo tenemos en el ejemplo que les acabo de mostrar. Lo primero que debemos hacer antes de construir el formulario es verificar o garantizar que en la cinta de opciones o en la cinta de menús que tenemos en la parte superior esté habilitada también una pestaña denominada programador o desarrollador, que eso dependerá de la versión en la que estemos trabajando. En este caso puede ser la opción desarrollador. Si no la tenemos a la vista o no tenemos la opción activa, como sucede en este caso, entonces debemos habilitarla de la siguiente forma. Nos ubicamos en esta flecha de opciones que tenemos en la parte superior, en la barra de herramientas de acceso rápido, la desplegamos y elegimos la opción más comandos. Estando allí, vamos a ubicar la opción que dice personalizar cinta de opciones. Cuando seleccionamos esa opción, nos aparecen aquí una lista de las pestañas que tenemos habilitadas en nuestra cinta de opciones, y como podemos ver, la pestaña que dice desarrollador no está habilitada, así que lo primero que vamos a hacer, habilitarla para que nos aparezca y ya podamos utilizar los controles de formulario que necesitamos para realizar el ejercicio. Entonces ya vemos que tenemos las opciones, y acá en el menú insertar vamos a tener las opciones de controles de formulario, que son las que requerimos para el ejercicio. Bien, entonces vamos a ir primero construyendo pues los elementos que necesitamos para hacer la primera parte. Vamos a desarrollar en esta sección del video la primera parte de nuestro formulario, que consiste en el título del libro, seleccionar que nos seleccione el precio y la cantidad. Bien, para ello entonces vamos a utilizar la columna B para colocar el título del libro. Vamos a dejar allí como por estética, para que nos quede como apiñados los elementos. Vamos a dejar una celda de espacio. Luego vendría el precio. Y por último tendríamos
la cantidad. Sí, vamos a darle un poquito de formato. Simplemente esto lo podemos hacer después, pero digamos que para ir de una vez dándole el aspecto que queremos a nuestro formulario, podemos ir haciéndolo enseguida. Bien, lo primero que hacemos es el título del libro, que como pueden darse cuenta acá en el ejemplo, es una lista desplegable, ¿no? Entonces esta lista desplegable en controles de formulario es un cuadro combinado. Entonces vamos a la pestaña desarrollador, que es en la que siempre vamos a ingresar cada vez que vamos a ingresar un control. Desplegamos el menú insertar y vamos a buscar el control cuadro combinado, que es este que tenemos aquí. Lo seleccionamos y lo dibujamos como si fuese un rectángulo que estuviéramos haciendo en un editor de gráfico, ¿no? Entonces lo vamos a dibujar, vamos a hacerlo que ocupe aproximadamente 3 celdas y pues lo podemos después ya ubicar para que nos quede de la forma mejor organizada y nuestro formulario tenga un buen aspecto, ¿sí? Bien, una vez que ya lo ingresamos, lo siguiente es definir cuáles son los elementos que va a conformar la lista. Como podemos ver acá en el ejercicio, la lista está conformada por un conjunto de libros. Esa lista ya la tenemos creada en una hoja que se denomina B de libros, que tenemos en este mismo archivo de práctica. Y aquí vamos a mirar esa lista de títulos de libros. Entonces vamos a enlazar esa base de datos de libros con el cuadro combinado que acabamos de insertar. Entonces para eso podemos hacerle acá clic derecho, formato de control, y vamos a ingresarle a diligenciar estos datos que nos pide acá para poder llenar el cuadro combinado, perdón. Bien, lo primero que nos pide es el rango de entrada, que en este caso es la lista con los títulos de los libros. Entonces nos ubicamos en este cajón de rango de entrada y presionamos el botón para seleccionar y nos vamos a la hoja que tiene la base de datos de libros. Seleccionamos los títulos de los libros sin incluir el título de esta columna, simplemente los títulos en sí. Volvemos a donde estábamos, nos ubicamos en el siguiente cajón. Debemos verificar que cada vez que ingresemos los datos, debemos verificar que volvamos a la hoja en la que estamos trabajando. En este caso no le hemos dado nombre, es la hoja 1. Pues debemos estar allí porque es allí donde vamos a construir el formulario. Los demás son de referencia. Bien, vamos a utilizar unas celdas como auxiliares para almacenar algunos datos que nos van a servir para generar los resultados de nuestro formulario. Para este caso yo necesito vincular el cuadro combinado con una celda en la que va a aparecer siempre un número que corresponde a la posición en la que se encuentra el libro seleccionado. Entonces en este caso, en este ejemplo, voy a vincular el cuadro combinado con la celda que tiene a su lado, que es la celda G3. Entonces aquí simplemente le hago clic y él inmediatamente la vincula. Pues no voy a cambiarle esta última opción, lo dejo así y ya allí al darle a aceptar ya me debe quedar vinculado el cuadro combinado con la base de datos que le especifique y con la celda aquí para indicarme cuál es la posición del libro. Entonces vamos a revisar acá su funcionamiento. Pues aquí vemos la lista de los libros y vemos que si selecciono en la celda que indiqué aparece la posición del libro. Este es el libro número 1, por ejemplo acá está el libro número 3, etc. Bien, vamos a seguir entonces con el siguiente elemento. Como vemos acá es el precio del artículo. Esto es simplemente una celda que vamos a combinar y que va a mostrar el título, el precio del libro
Bien, entonces lo primero que vamos a hacer ahora es, vamos a combinar estas tres celdas, vamos a combinarlas, vamos a alinearla a la derecha y vamos a colocarle borde para que quede como si fuera un cuadro de texto, pero es, repito, simplemente tres celdas que combinamos, ya ahí nos quedan las tres celdas como si fueran un solo cuadro para ingresarle texto. Vamos a darle formato moneda porque vamos a utilizar, vamos a representar precios, por lo tanto pues le agregamos el formato de moneda y vamos a colocarle que sin decimales, vamos a esperar a que estén sin decimales, vamos a hacer una prueba a ver cómo nos queda el número. Listo, ahí está sin decimales y ya tenemos el formato correcto de nuestro precio. Bien, entonces, ¿qué necesitamos hacer para vincular esta celda con el libro que se ha seleccionado y que nos aparezca el precio del libro? Bien, vamos a utilizar una función de Excel que se denomina índice. Esa función índice, que la vamos a buscar acá en el asistente para fórmulas, si no la ven acá en la lista de las funciones usadas recientemente, pues simplemente acá en la parte que dice buscar una función, escribimos la función índice y le damos ir y pues él nos la localizará. Una vez que la localizamos le damos aceptar, vamos a escoger la primera opción, le damos a aceptar y pues lo primero que nos pide es cuál es la matriz o el conjunto de datos donde vamos a hacer la búsqueda. Pues la vamos a hacer acá en la base de datos que tenemos acá de libros, donde está cada libro con su precio. Vamos a seleccionar cada libro con su precio y ya seleccionamos la matriz donde están los datos a buscar. Aquí me pide el número de fila, es decir, la posición que me interesa buscar. En este caso, la celda G3 fue la que utilizamos para guardar siempre la posición del libro seleccionado. Ese es el dato que necesitamos y por lo tanto seleccionamos esa celda para que nos aparezca aquí su nombre. Y por último, cuál es la columna en la que, de la que vamos a tomar el dato. Recuerden que de esta matriz que tenemos acá, esta sería la columna 1 y esta es la columna 2. Necesitamos decirle que nos tome la columna 2 porque es el precio. Entonces, simplemente volvemos acá y le decimos que la columna que necesitamos tomar es la columna 2. Allí ya tenemos todos los datos, la matriz, el número de fila que ya sabemos que está en esa celda y el número de columna que es la columna 2. Le damos a aceptar y allí me debe aparecer entonces el precio y ya me debe funcionar que cualquier libro que escoja me debe aparecer el precio correspondiente según la posición que siempre va a estar guardada en esta celda. ¿Sí? Y por último, de esta primera sección vamos a indicar la cantidad de libros que se van a pedir. Ya como vimos en el ejemplo, la cantidad debe manejarse de tal forma que sea mínimo 1 y máximo 5, no nos debe permitir más cantidades diferentes a esa. Entonces vamos a utilizar para esto una celda que es la que tenemos aquí al lado de la palabra cantidad. Vamos a hacerle pues vamos a ponerle marco, a ponerle líneas, bordes, para que nos quede como si fuera un cuadro de texto. Y al lado de ella, ya podemos ver que ahí tiene los bordes, al lado de ella vamos a colocarle un control de número. Entonces nos vamos nuevamente a la pestaña desarrollador, le damos insertar y vamos a escoger este control, que es el control de número, que es el que nos va a permitir a nosotros aumentar o disminuir. Vamos a colocarlo exactamente al lado de esta celda. Vamos a dibujarlo aquí. Allí nos quedó. Ya está listo. Este es un control muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es configurarlo. Pues le hacemos clic derecho al control que acabamos de insertar, le damos formato
y le decimos pues cuál es el valor que quiero que aparezca por defecto, en este caso 1, cuál es el mínimo valor, pues en este ejemplo le decimos que 1, máximo 5, y el incremento de 1, en este ejemplo lo queremos así, queremos que de 1 pase a 2, de 2 pase a 3 y así sucesivamente hasta llegar a 5, pero si en otro momento necesitamos que se incremente de 2 en 2 o de 3 en 3, pues aquí simplemente se lo establecemos. Y por último tenemos que decirle con qué celda queremos vincular este control, es decir, qué celda va a manejar los números o va a mostrar los números eh, del mínimo a máximo. Entonces en este caso pues la celda con la que queremos vincularles, con la que tenemos al lado, la seleccionamos. Aquí me dice que la celda C7, eso es exactamente lo que quería hacer. Le damos a aceptar y ya con eso aquí nos debería funcionar, que si aumento llega hasta 5, de ahí no pasa, y si disminuyo me llega hasta 1, no debe disminuir más de ahí. Entonces ya llevamos la primera parte del formulario y vamos entonces a hacer la segunda parte, que muy seguramente va a ser en otro vídeo.